Vamos a hacer una presentación de el cálculo del punto de operación de una turbina Pelton en diferentes condiciones, y previamente a ello vamos a hacer una revisión de cuestiones, definiciones y ecuaciones para las aplicaciones prácticas que vamos a desarrollar en este vídeo. Quisiéramos dejar claro que aprender sobre turbina requiere estudiar la bibliografía técnica que se ha escrito para ello, que es numerosa. En el avance del vídeo les expondremos una en particular que recomendamos, de manera que esta presentación que hacemos solamente intenta ilustrar el uso de las herramientas informáticas, la programación informática, para facilitar, para viabilizar la resolución de problemas prácticos de cierta complejidad y beneficiarse ustedes de apropiarse de estos conocimientos, de las habilidades correspondientes para aumentar sus capacidades de trabajo. La revisión de ecuaciones nosotros las empezamos en un vídeo anterior y vamos a recalcarlas a continuación. Nosotros tenemos una instalación que dispone de depósito, tubería y una turbina Pelton, y de la aplicación de Bernoulli entre el nivel del agua en el depósito superior y el eje de salida del inyector, en el caso de una sola tobera, pues tendríamos este sería el planteamiento de la ecuación de Bernoulli. Es decir, la carga o cota del depósito superior tiene que repartirse en la cota que tiene el punto de salida, la carga neta que absorbe la turbina, más las pérdidas de carga que hay en el sistema. Las pérdidas de carga se evalúan en este trabajo a través de la ecuación de Darcy-Weisbach. Aquí está expresado con una escritura realizada en MATCAD. La longitud equivalente está en esta expresión. Pueden apreciar que estas dos expresiones están llevados todos los miembros hacia la izquierda e igualados a cero. Eso es un problema de costumbre a la hora de programar, y esta sería, bueno, la forma de la ecuación sin introducir el término de longitud equivalente, porque realmente este término que hay aquí es la longitud equivalente del conjunto de accesorios. La sumatoria de los accesorios, de las K de los accesorios, en este caso tendríamos cada entrada, cada accesorio de la tubería, los codos, válvulas que existieran, más la K de la tobera inyector. Hemos llamado tobera, inyector, porque depende, de algunos autores le llaman tobera, otros le llaman inyector. En este caso, la pérdida de la tobera o inyector obedece, como toda pérdida local de forma general, a una expresión de una constante multiplicada por la velocidad al cuadrado partido 2e, o sea, la carga velocidad, en este caso la carga velocidad del chorro. Y es interesante que esto está expresado en la velocidad respecto a la velocidad del chorro. Sin embargo, los cálculos de la tubería se hacen en función de la velocidad media de la misma. Por eso aquí se muestra la conversión de la velocidad del chorro a la velocidad de la tubería. Esto sale simplemente de aplicar la ecuación de continuidad entre una sección de la tubería cualquiera, porque la tubería es de diámetro constante, y la sección de salida del chorro. Y este sería el KD para aplicarlo, por ejemplo, en EPANET, en Excel, etc. El KD se define de esta manera, y
hemos planteado aquí que desde el punto de vista docente, porque cada máquina tendrá luego sus pequeñas diferencias, planteamos que podríamos utilizar este entorno de valores. Este sería el KD, por ejemplo, aunque aquí está puesto EPANET, puede ser para EPANET, puede ser para Excel. Y definiciones de la velocidad del chorro a partir de la carga neta, del diámetro del chorro a partir del diámetro de salida de la tobera. En principio, a menos que se precise una afinación de los cálculos, se puede asumir que el coeficiente de contracción es 1, es decir, el diámetro del chorro va a ser sensiblemente igual al diámetro de la tobera, y esto es lo que hablábamos de la ecuación de continuidad que permite obtener esta expresión para relacionar la pérdida de carga en la tobera en función de la velocidad del chorro y en función de la velocidad de la tubería. Recalcamos que este es el KD que habría que utilizar si vamos a modelizar en EPANET, vamos a modelizar en Excel, etc. Seguimos con las ecuaciones. Aquí tenemos la carga neta de la turbina. Necesitamos tener una expresión para la carga neta de la turbina en los casos de mayor complejidad. Vamos a tener que incluir evidentemente el número de Reynolds, la ecuación de Kohler-Uruguay para el factor de fricción. Es obvio que si los cálculos se realizaran por otras expresiones como Hazen-Williams, etcétera, pues se asume que el flujo es turbulento completo y no son necesarios estos cálculos. Vamos a ver un resumen práctico de lo que hemos visto. Este sería de lo más importante, es la necesidad de tener en cuenta el factor corregido para utilizarse en EPANET y en Excel, y esto es un recordatorio, una presentación de definiciones y de valores que nos pueden servir teniéndolo nosotros a mano, por ejemplo en nuestro portafolio electrónico, en nuestra computadora, en nuestro ordenador, en nuestro portátil o laptop, pues lo podemos perfectamente tener para poderlo consultar en caso de que tengamos que realizar algunos cálculos. Vamos a ver ahora, de forma similar a como hicimos con la carga, empezamos a desarrollarla. Vamos a ver ahora ya determinar las diferentes tipos de carga. La carga neta, como se desprende de la aplicación de Bernoulli que hicimos en una de las primeras pantallas, sería la diferencia de cota menos las pérdidas de carga que hay en toda la tubería. La carga neta del chorro, bueno, evidentemente es solo carga velocidad, porque aquí alrededor del chorro lo que tenemos es presión atmosférica. La carga efectiva, que es la que realmente actúa sobre la cuchara, será la carga neta por la eficiencia manométrica, que tiene en cuenta el rozamiento que ocurre en la cubeta más la posible pérdida de un cierto volumen de agua por rechazo, por el golpe contra la cuchara en caso de no estar bien orientada la máquina, o para caudales excesivos o caudales deficientes con respecto al diseño de la máquina. Tenemos aquí de nuevo estas variables y vamos a definir a continuación en el mismo sentido la potencia. Tendríamos aquí la potencia neta que toma la turbina, la potencia al freno, que sería la potencia que recibe la máquina y que la máquina entrega al generador de corriente, y aquí tendríamos la potencia de la rueda. Bien, bueno, diferentes
términos de potencia con los que se puede trabajar. Las definiciones de eficiencia global. La eficiencia global incluye la volumétrica, la hidráulica y la mecánica, y la manométrica es la volumétrica y la hidráulica, con lo cual esto aquí sería la eficiencia manométrica por la eficiencia mecánica, es la eficiencia global. Y aquí simplemente lo que presentamos es un cuadro de equivalencia de potencia, porque tenerlo presente. Un aspecto importante y muy importante es la velocidad específica, porque a partir de ella se puede clasificar las turbinas. Digamos, si estamos en estos entornos de velocidades específicas, estaríamos en turbinas de un chorro, turbinas de 2 chorros. Esta es un gráfico que, por ejemplo, este corresponde a una página web de la Universidad de Estudios de Firenze, en la Escuela de Ingeniería, el Departamento de Energética, STECO, y donde, en función de la carga y de el caudal, nosotros pudiéramos determinar en qué intervalo de velocidad específica o de tipo de turbina es la que podemos aplicar en función de esos valores que tenemos. Más alrededor de notas que no deben faltar de nuestro portafolio, vamos a ver aspectos de la hidráulica interior de las turbinas, pero insistimos, existe numerosa literatura técnica especializada. Aquí solo lo que pretendemos con este vídeo es traer a momento presente alguna de esas formulaciones y definiciones para contribuir al esclarecimiento y a la comprensión de los problemas que vamos a resolver. Si a ustedes les parece útil, les solicitamos que se suscriban al canal y también le den a la campana para que reciban las actualizaciones que se van disponiendo en YouTube. En relación con las partes internas de la máquina, tenemos aquí un elemento importantísimo, que es el inyector, también llamado tobera, como decíamos. Esta es la aguja del inyector. Esta aguja avanza o retrocede en función de lo que avance o retrocede. El caudal de agua que sale de la turbina es mayor o menor, y en consecuencia varía su velocidad, porque el área efectiva pues se modifica, y esto se realiza, estos movimientos se realizan para lograr que el caudal se ajuste a que, dependiendo de la demanda de torque que tenemos del generador eléctrico, se le dé un torque hidráulico, es decir, una fuerza hidráulica multiplicada por el diámetro de la rueda, tal que las revoluciones por minuto permanezcan constantes, ya que es un requerimiento de la explotación técnica de los generadores eléctricos. Bueno, aquí tenemos la pérdida de carga en la tobera, que esto es una reiteración que ya habíamos visto, pero estamos en el área ahora de la parte interna, el KD y los diferentes valores que también habíamos analizado. Vamos a ver ahora los triángulos de velocidad. Triángulo de velocidad, el principio, la velocidad, esta sería la velocidad absoluta del chorro, esto sería la velocidad de la cuchara, y esto sería la velocidad relativa del chorro con respecto a la cuchara, que evidentemente sería la velocidad absoluta del chorro menos la velocidad absoluta de la cuchara. Esto sería la velocidad relativa, es decir, la velocidad con que de forma relativa entra el agua en la cuchara. Es decir, esta velocidad con respecto a la cuchara, que aquí sería W1 y aquí sería W2, ¿sí? Bueno, el cambio de dirección del flujo
es decir, es un cambio de cantidad de movimiento y por tanto ello provoca que se ejerza sobre la cuchara una fuerza que la cuchara es simétrica y por tanto esa fuerza es la misma, está balanceada con respecto a distancias para que no exista ningún problema de actuación transversal de fuerza sobre la turbina. Bueno, aquí tenemos otros valores de la velocidad relativa a la cuchara, la velocidad absoluta. Aquí quedan estas definiciones de qué significa cada una de estas variables, que ustedes pueden perfectamente hacer una parada del vídeo y ver, capturar, bueno, pues efectivamente cuál es la definición y verlo con la velocidad que ustedes entiendan oportuno para ir captando toda la información. En relación con la ecuación de la velocidad de salida de la cuchara, bueno, aquí está reiterado también otro conjunto de valores y decir que, bueno, evidentemente la velocidad, dado que la cuchara es un cuerpo rígido, pues las velocidades perimetrales son las mismas. Sin embargo, la velocidad relativa a la cuchara, la velocidad relativa del chorro a la cuchara, sí tiene una pequeña variación producto de la fricción o rozamiento que existe dentro de la misma. Esta sería la expresión para C2. En principio, la mayoría de estas expresiones no las vamos a usar en el vídeo, es simplemente para clarificar aspectos y permitir en un avance de los estudios autodidactas de ustedes, bueno, porque tengan una primera presentación para aquellos que no han visto estos cursos. Tenemos aquí la estimación del diámetro de la rueda, la velocidad de la periférica de la tobera, de la rueda es menor que la velocidad del chorro y ese valor está en eje óptimo cuando ese valor es de 0.5. Aquí está la bibliografía que recomendamos de el profesor Pedro Fernández Díez, que generosamente ha colgado este libro y además otros muchísimos libros sobre energética, y está puesto pues de forma libre en estas direcciones y que recomendamos para el estudio de ustedes, para la profundización de sus conocimientos. Vamos ahora a entrar ya en el aspecto central de nuestro vídeo, que es la modelización de las turbinas en EPANET y también con ayuda de Excel. Y aquí tenemos, bueno, pues un segmento de hoja Excel, una vista parcial de hoja de EPANET, y es lo que vamos a abordar ahora en forma de casos de cálculo. Vamos a ir de lo más sencillo hasta lo de mayor complejidad, incluyendo en ella el caso que detalladamente estudiamos en el vídeo anterior. Tomemos nota de estas cosas. Bien, tenemos el caso número 1, que se modeliza, es cuando conocemos todas las características de la tubería. Conocemos el caudal que se plantea derivar y las cotas del depósito superior y la ubicación de la turbina. En este caso, que conocemos el caudal, lo que tenemos que podemos hacer una representación en EPANET y representar la turbina como un nudo al cual le vamos a poner una demanda base igual al caudal que nosotros vamos a aducir. Al ejecutar, EPANET nos da un valor de presión
ese valor de presión se corresponde con la carga neta de la turbina. ¿Por qué se corresponde con la carga neta de la turbina? Porque Epanet internamente hace un Bernoulli entre este punto y descuenta evidentemente las pérdidas de carga y descuenta evidentemente la cota de este punto. Bueno, aquí tenemos una hoja adicional de cálculo, un segmento de una hoja Excel en el cual en gris tenemos los valores que hemos introducido y en amarillo claro los valores de cálculo. Aquí tenemos para este caso la potencia al freno casi 2077 kilovatios y tiene una velocidad específica de 29 para unas revoluciones por minuto de 1500. Es decir, estamos en un caso de turbina Pelton. Vamos a ver el caso número 2, que conocemos también las características de la tubería y lo que tenemos es o queremos obtener una cierta carga. Se modeliza la turbina como una válvula de rotura de carga y se le asigna una consigna igual a la carga neta de la turbina que nosotros tenemos como información. ¿Sí? Tenemos como información, en lugar del caudal, tenemos la carga neta de la turbina. Esto, tanto el caso 1 como el caso 2, suelen ser casos de primeros cálculos, cuando nos estamos haciendo aproximaciones a las turbinas para tener una idea de cuáles son los valores, por ejemplo, de potencia que podemos obtener, etcétera, y el tipo de turbina también. Al representar nosotros la turbina como una válvula de rotura de carga, nosotros vamos a ponerle como consigna pues el valor de la carga neta, y al ejecutar Epanet nos da el valor del caudal. Nótese que esto es un parche informático que se propone dentro del manual de Epanet para hacer la simulación de que esta es una entrega o descarga libre a la atmósfera. Aquí este es un nudo, está seguido de una tubería virtual de dimensiones muy pequeñas y diámetro muy grande para que las pérdidas de carga efectivamente sean prácticamente cero, un depósito, y la tubería tiene la condición de válvula antirretorno para que no exista en algún caso, no sería este porque este depósito está muy alto, pero pudiera darse en otras situaciones la inversión de flujo. Entonces este artilugio o este parche informático nos permite a nosotros que Epanet nos va a dar aquí en este punto, siempre nos va a dar el valor 0, que es la presión que corresponde a una descarga a la atmósfera. Decimos, ejecutamos y obtenemos, bueno, cuál es el valor de el caudal, y podemos recurrir a un Excel y obtener, bueno, cuál es la potencia al freno. En este caso sería 228.14 kilovatios. La velocidad específica para unas revoluciones por minuto de 1500 también nos da una NS baja en NS10 en este caso, y por tanto podemos utilizar una turbina Pelton. Vamos a ver el tercer caso, que ya es un caso que entramos en una mayor dificultad de cálculo, y es debido a que se conocen todas las características de la tubería, pero se requieren el caudal y la carga neta. Si ustedes han visto el vídeo anterior, que será el caso que vamos a analizar, el caso siguiente, el caso 4, también tendríamos la velocidad máxima. En este caso no tenemos fijada la velocidad máxima, que evidentemente habría que verificarla. Tenemos simplemente el caudal y la carga neta. Bueno, en ese caso lo más recomendable es recurrir a una representación en Epanet con una válvula de propósito general. Una válvula de propósito general en que la curva de pérdida
la vamos a obtener colocando los valores como pérdida, los valores de la carga que absorbe la turbina. Vamos a ver esto en mayor detalle. Y la consigna de la válvula será el identificativo del número de la curva. Como en las bombas, si era la 1, si era la 2, si era la 3, pues aquí igual. Aquí tenemos un fragmento de tabla de turbina para los cálculos de la carga neta de la turbina. Tenemos aquí las velocidades. Aquí estos son datos que nosotros entramos. Nosotros ponemos a partir de un valor de velocidad. Sí, pues discretamente generamos un conjunto de valores. Obtenemos la carga neta de la turbina, que se obtiene como resultado de esta expresión, donde esto es el KD de nuestra inyector, correcto. Y aquí tenemos el caudal, y aquí esta es la carga neta del chorro y esta es la carga neta de la turbina. Carga neta del chorro está calculada de esta forma y la carga neta de la turbina. El KD de Panet es 207, que sería el mismo que utilizaríamos en el Excel. Y aquí tenemos, bueno, las curvas, simulándolo como curvas de pérdida de carga, realmente son curvas de la carga que absorbe la turbina. Tenemos aquí para la carga del chorro, de la turbina, y la carga del chorro, que es un poquitico mayor, obviamente, hay una pérdida de carga. Bien, la obtención del punto de operación de una turbina Pelton es similar o se puede hacer similar a lo que obtenemos con las bombas. Tenemos la curva del sistema y tenemos la curva de pérdida. La diferencia está en que el sistema arranca de la diferencia de cota que existan entre el depósito superior y la posición de la turbina, correcto. Y por tanto la curva de carga, de reclamación, de requerimiento de carga de la turbina, llamada curva de pérdida también, porque lo estamos simulando con una válvula de propósito general, nos permitiría obtener gráficamente el punto de operación. Gráficamente, para explicitarlo, porque realmente nosotros lo podemos obtener perfectamente por Epanet, y lo podemos obtener por Excel, y lo podemos obtener por MatCat, sin necesidad de recurrir a las imprecisiones que siempre tenemos con un gráfico. No obstante, aquí les presentamos realizados los cálculos en Excel. Bueno, esto sería la curva del sistema. Vean ustedes que es un sistema que baja muy poco esta curva, precisamente no queremos perder carga, y esta es la curva de carga que reclama la turbina, y este sería el punto de operación. Este resultado coincide muy bien con el resultado obtenido en Epanet. Bien, si nosotros, que es lo común, tenemos que regular la válvula, lo que se introduce realmente al ir cerrando la posición de la aguja del inyector, pues evidentemente lo que estaremos incrementando es el coeficiente del inyector o tobera, y lo que estaremos provocando es que la curva, que inicialmente es esta para el inyector en la posición inicial, al irlo cerrando, pues va aumentando la reclamación de presiones de carga, respecto al caudal, y estos serían diferentes puntos de operación, muy similar a las bombas. Esta explicación, la intencionalidad que tiene es ilustrar la similitud que existe entre estas máquinas y las bombas. Tenemos aquí para este caso de estudio, tenemos su modelización en Epanet. Recuérdense que nosotros hicimos un caso anterior en que teníamos aquí esta turbina como válvula de propósito general, como válvula de rotura de carga. Aquí en este caso tenemos como válvula de propósito general, donde nosotros le hemos introducido
le hemos introducido la curva de carga, que aquí aparece como curva de pérdida, pero ya hemos explicado que para nosotros es curva de carga. Aquí, por ejemplo, aparecen los datos de esta tubería. Tenemos 700 metros, un diámetro de 500, una rugosidad de 0,15, coeficiente de pérdida menores de 2,57, porque ahí está sumado el coeficiente de las pérdidas de entrada y las pérdidas en las pérdidas que existan en los accesorios, las K de los accesorios. Y aquí tenemos el cálculo adicional con Excel, porque EPANET nos da a nosotros el caudal, nos da la carga neta de la turbina. La carga neta de la turbina. ¿Sí? La carga neta de la turbina. Fíjate, esta es la cota de este punto, esta es la cota de estos puntos. Perdón. Esta es la carga neta de la turbina. Y tendremos aquí que el caudal, bueno, lo hemos expresado aquí en metros cúbicos por segundo, y la velocidad específica es 28, que también nos permite pues que esto sea una turbina Pelton, que era algo que tenemos que comprobar. Y el caso 4, que fue el que estudiamos en un video anterior, lo presentamos aquí simplemente como un problema de organización de la información para ustedes. Aquí evidentemente está presentado de forma muy resumida, puesto que es el caso más complejo. Les sugerimos que vean el vídeo para estudiar este caso en detalle. Bueno, aquí están los datos de la instalación, las incógnitas y las premisas. Tenemos un caudal asequible, una potencia al freno, una velocidad máxima y un cierto surtido de tubería comercial. Conocemos todos los datos y lo que requerimos es determinar el caudal, el diámetro comercial y la carga neta. ¿Sí? Es decir, este es un problema que con respecto al anterior tiene, además de que tiene definido una velocidad máxima, tiene definido que no conocemos el diámetro. Este es el sistema de ecuaciones que vimos para la resolución de este problema, donde aquí está planteado el sistema. Donde está el caudal, donde están las pérdidas de carga, donde está la expresión de Cole-Bruguay, el número de Reynolds. Y como resultado de ello, esto es una vista parcial de McCat, como resultado de ello tenemos esta otra vista parcial donde obtenemos el diámetro. Este sería el diámetro de tubería, el diámetro interior de la tubería y el valor del caudal. También tenemos otros datos. Son datos internos que salen aquí porque tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pero realmente a nosotros lo que nos interesa en este problema es estos dos valores. Y tenemos aquí las comprobaciones, evidentemente, que hay que hacer de todo cálculo matemático, en particular de los cálculos numéricos. Un resumen de este caso 4, tendríamos aquí representando la línea rasante de energía, y este mismo esquema lo habíamos visto ya nosotros en el vídeo anterior. Tenemos esta carga neta, estas pérdidas de carga, ¿sí? Y es muy visual pues la representación gráfica, porque hemos visto que esto es lo que consume por pérdida de carga, la carga que se consume por pérdida, lo que se pierde en el sistema, y esta carga es la carga neta que pasa a la turbina, que se pone a disposición de la turbina. En este caso, bueno, la turbina da 31, velocidad específica, es una Pelton. Obviamente hemos tenido que rebajar las revoluciones por minuto, y esto después hay que compatibilizarlo con la oferta comercial que exista, si es factible esta explotación en una situación dada o no, porque dadas las condiciones de caudal y carga, si realmente nosotros aquí ponemos velocidades mayores, pues pasamos este tope superior y ya caeríamos en otro tipo de turbina.
Estos son los cálculos de comprobación de ese sistema realizados en EPANET, que también expusimos en el vídeo anterior, y lo realizamos también por MATCAT, y vimos que había una diferencia entre el caudal, una pequeña diferencia entre el caudal de PANET y el caudal de MATCAT. Esto se explica porque PANET utiliza una aproximación para el factor de fricción de Darcy-Weisbach más actualizada que la que se utiliza, que la que utilizamos en MATCAT. Utilizamos la de Colebrook-White, y bueno, eso explica que existan esas diferencias. Y aquí tenemos la carga de PANET y la carga de MATCAT nos dan iguales, porque realmente nosotros hemos trabajado para lograr que esa carga de ese valor. Aquí tenemos, bueno, el artilugio o el parche informático para que esto sea una descarga libre, correcto. Otros casos serían determinar el tipo de turbina, si es una turbina Pelton, si es una turbina de flujo mixto o si es una turbina de flujo axial. Esto todo lo tenemos a través de la velocidad específica. Estas figuras han sido tomadas de la página web de este departamento, que ya lo hemos mencionado, de la Universidad de Estudios de Firenze, la Facultad de Ingeniería, el Departamento de Energética STECCO. Y otro problema sería determinar el tamaño de una turbina, que dependerá de las posibilidades de caudal y de carga neta de la instalación. Y bueno, aquí hay una nota que la velocidad de rotación depende del número de pares de polos de generador eléctrico, que siempre tendrá que tenerse en cuenta. A continuación pasamos a realizar un resumen breve. El primer caso, que repetimos, tanto el primero como el segundo son casos iniciales, cuando estamos empezando para tratar de tener una idea si nuestro emplazamiento, qué condiciones nos da, qué tipo de tubería, qué tipo de turbina, en qué potencia podemos obtener, etcétera. Bueno, el primer caso, nosotros simplemente ponemos todos los datos de la instalación, sus cotas, y ponemos el nudo final como un punto con demanda base igual al caudal que queremos aducir, y de la resolución del problema obtenemos el valor de la presión. El valor de la presión va a coincidir con el valor de la carga neta. El caso 2, simulamos ya la turbina como una válvula de rotura de carga, en que colocamos en la consigna de la válvula, colocamos el valor de la carga que nosotros queremos extraer del sistema. El caso 3, conocemos prácticamente todo, y lo que necesitamos es calcular el caudal y la carga neta. Y este caso lo vamos a resolver modelizándolo, la turbina con una válvula de propósito general, donde vamos a poner como curva de pérdidas de esa válvula lo que es la curva de reclamación de la turbina, de la carga que reclama la turbina. Y el caso 4, que es el último que acabamos de ver de los casos de cálculo. Aquí tenemos la representación de la hoja de cálculo en MATCAT y los mismos cálculos realizados en EPANET. Hemos visto un conjunto de aspectos relacionados con las turbinas Pelton, en particular con la aplicación de programas informáticos, de la programación informática, para obtener con una precisión, con una confiabilidad y una repetibilidad nuestros cálculos. Si te ha interesado este vídeo, suscríbete, dale clic a la ventana que aparece, y podrás actualizarte cada vez que se cuelga una nueva información. Muchos éxitos y muchas gracias.